8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática David Almeida. Él es representante de los trabajadores del sector petrolero, precisamente secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de la Energía y del Petróleo. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión en Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, denunciaba un supuesto complot para profundizar la crisis energética que vive el país. Posteriormente se realizaron una serie de allanamientos al Ministerio de Energía y a otras instituciones que tienen que ver con el sector energético para recabar información y supuestos indicios para sustentar este presunto complot denunciado por el ministro de Defensa. Un complot para generar o profundizar la crisis energética que vive el país. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Se puede estar dando este complot que supuestamente se ha venido generando desde años anteriores de acuerdo a declaraciones oficiales? ¿Es posible la crisis energética se origine por un complot? Buenos días, Licenia y Alexis, muchas gracias como siempre por la invitación. A ver, el complot o el sabotaje a nuestro criterio se lo hace el mismo gobierno, ¿no? Y esto lo hemos venido denunciando ya inclusive con anterioridad, porque son los gobiernos, incluido este y con más fuerza este, quienes retiran presupuesto a las empresas públicas, presupuesto que está destinado a realizar las inversiones que se necesita para incrementar producción o generación. Nosotros escuchamos el otro día ya una entrevista de una exgerente de Petroecuador, por ejemplo, donde decía que a Petroecuador se le debería más de $1.000 millones del fondo de liquidez. Es decir, si le retiran presupuestos, si le retiran fondos de una empresa como Petroecuador, ¿cómo pueden hacerse las inversiones para incrementar la producción? Si eso pasa en Petroecuador, seguro lo mismo pasa en las empresas eléctricas. Y luego estamos en un problema por falta de capacidad de generación, haciendo contrataciones de última hora a dedo, como la de la famosa Barcaza, que zarpó antes incluso de que iniciara el proceso de licitación. Y en este momento nos encontramos también con novedades como que al Campo Sacha, por ejemplo, se lo quiere entregar también al sector privado, haciendo negociaciones a escondidas de la población, sin transparentar lo que están haciendo y lo que está sucediendo y los sustentos. Sabemos ya ahora también de manera extraoficial que el Ministerio de Energía estaría atrás de licitar también, de que se le devuelva, entre comillas, el campo Amistad para licitarlo, un campo que debería hacerse inversiones en este año para incrementar la producción de gas que alimenta Termomachala, precisamente eso está vinculado con la generación eléctrica. Entonces, yo no sé si esto pueda ser también una especie de cortina de humo para buscar chivos expiatorios, cuando en realidad la política que nosotros hemos denominado autosabotaje viene desde el mismo gobierno nacional al eliminar o retirar presupuesto a las empresas públicas. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludarle. La denuncia que ha presentado el ministro Lofredo habla de supuestos atentados en los campos, denuncia que además les llega a través de Petroecuador. Sabiendo de la forma de actuar del gobierno, ¿qué presumen ustedes que hay detrás de esto? ¿No? Porque involucra la producción petrolera que está en franca caída, en medio de el inicio de los cierres de operaciones del ITT, y ahí siempre hay que pensar en qué es lo que está pasando detrás, que aparecen hoy los funcionarios del gobierno con esta denuncia de supuestos sabotajes. ¿Qué presumen ustedes? A ver, esto es algo que tiene que investigarse definitivamente de parte de la Fiscalía de la Justicia y hacerse las investigaciones correspondientes, pero ojo, esto no es algo que sucede hoy. Es decir, el robo de cables, el robo de infraestructura ya viene sucediendo hace algún tiempo y los trabajadores hemos venido exigiendo también seguridad en nuestras instalaciones, porque en el oriente ecuatoriano hay mucha infraestructura que es apetecida por delincuentes, sobre todo, por ejemplo, el tema de cables, que es lo que sucede todo el tiempo, y generalmente los trabajadores son los que enfrentan las consecuencias de esto, cuando son mañateados, cuando son golpeados, vejados y amenazados por gente armada. Y lo que vemos es la falta de presencia del Estado también en las instalaciones petroleras. Hace un par de años, un poquito menos de 2 años,
hubo el asesinato de un compañero en nuestras propias instalaciones, de parte de gente armada que se metió a cometer algún acto de sicariato. Hemos sufrido lamentablemente las consecuencias de la falta de seguridad en una infraestructura que es absolutamente estratégica y que debería estar resguardada todo el tiempo. Entonces, este caso en particular de los famosos atentados contra instalaciones petroleras, que generalmente han tenido históricamente la finalidad de robar material que después seguramente harán feria a los delincuentes, así como roban combustible y roban más cosas, tiene que enfrentarse desde el Estado con una política de seguridad que tampoco estamos viendo, por lo menos en las instalaciones petroleras. Entonces, el llamado de atención también es precisamente a esto, ¿no? Es necesario que los aparatos de seguridad resguarden a las instalaciones y sobre todo al personal que está en las instalaciones petroleras para que este tipo de actos no sucedan. Otra cosa que quería comentarla con usted, David, y a propósito de algo que mencionaba hace segundos nada más, que es la posibilidad de entregar el manejo de varios campos petroleros a manos privadas, y más tratándose de, como le suelen llamar, ¿no?, las joyas de la corona, como el campo Sacha. A mis manos llegó un oficio firmado por el entonces ministro de Energía y Recursos Naturales Renovables en el gobierno de Lenín Moreno, el ingeniero Carlos Pérez García, dirigido al ministro de entonces de Finanzas, Richard Martínez, que todos sabemos muy bien cuál era la orientación política, ideológica que tenía y dónde está ahora por pago de todos los favores, ¿no?, denominado puerta giratoria en uno de los multilaterales, trabajando en Washington, ganando más de $30,000 mensuales. En este documento, el ministro de Hidrocarburos de la época dice: de mi consideración, como es de su conocimiento, Petroamazonas EP ha entregado varios modelos económicos sobre la posible monetización, que es como románticamente el gobierno de Moreno llamaba la privatización, de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, los mismos que fueron presentados para su análisis. A criterio de esta cartera, dicho modelo no conviene a los intereses del país. Con este antecedente, la sugerencia de este ministerio es que se implemente una de las dos alternativas siguientes. 1. Financiamiento a través de la banca directa a Petroamazonas, empresa pública, a través de una línea de crédito cuyo monto debería discutirse directamente con PAM. Y 2. Buscar financiamiento a través de empresas de servicios para ejecución de los mismos en los proyectos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, cuya tasa de interés estaría en el orden del 6% y con facturas pagaderas a 365 días. Para su conocimiento, adjunto diferentes alternativas económicas, etc. El propio ministro del gobierno de Lenín Moreno, de Hidrocarburos, le estaba diciendo al ministro de Finanzas de la época que no convenía la privatización de esos campos. ¿Por qué cree usted que durante los últimos gobiernos se ha insistido en la necesidad de trasladar proyectos y recursos públicos de sectores estratégicos como este, en el caso hidrocarburífero, a manos privadas? ¿Cuál es el interés que hay detrás de eso? Pues porque precisamente si no le conviene al Estado, le conviene al privado. O sea, es así de simple, ¿no? Siempre han estado detrás de la carne, de la joya de la corona, como se dice. De hecho, esto sucedió en el 2019 porque efectivamente no existe forma técnica y económica de justificar la privatización de un campo que en los últimos 7 años ha tenido un promedio de costo de producción por barril de $7, ya incluido las inversiones, que le arroja cerca de $1.700 millones en utilidades al Estado por año, y que bajo cualquier modelo de privatización lo único que se haría es repartir esa renta con el privado, es decir, disminuir la renta para el Estado. Como no existe forma de justificar eso, es que el ministro de ese entonces emitió ese informe. Me pareció, de hecho esto lo hizo antes de renunciar, días antes de renunciar en ese entonces, en un acto de nobleza y de sinceridad técnica, permitiendo de que no se continúe con esa intención de monetizar, entre comillas, que era privatizar el campo Sacha. Sin embargo, después vino el señor Santos Alvite, que quería hacer lo mismo, y hoy sabemos, porque la industria petrolera es pequeña, que hay una intención de hacerlo y se está haciendo esto debajo de la mesa, a espaldas de la gente, sin informar lo que están haciendo. Además, bajo la misma política y práctica de la famosa barcaza, ¿no? Es decir, de ya conversar con los posibles
participantes de este proceso antes de lanzarlo públicamente y poder recibir ofertas. Y eso estaría sucediendo en este momento, porque como digo, la industria pequeña, la petrolera es tan pequeña que nosotros conocemos cuando alguien visita un campo, cuando inversionistas privados están rondando instalaciones, y finalmente sabemos que la intención incluso sería que Petroecuador devuelva, es la figura que están diciendo, el campo al ministerio para licitar, cosa que además está prohibido por la ley de hidrocarburos. David, ya conocemos cómo están actuando últimamente. El tema de la barcaza que usted señalaba al inicio, pues es una muestra de cómo actúan con una visión futurista impresionante. En este caso de los pozos que usted menciona, tanto del Campo Amistad como del Sacha, ¿se conoce quiénes son los posibles beneficiarios en caso de que se intente conseguir y proseguir con esta pretendida privatización? De manera extraoficial, lo que se sabe en la industria petrolera, y esto debo ser enfático en que es extraoficial y por conocimiento de la industria, lo que se sabe es que hay capital chino detrás y que hay una empresa que, recordarán ustedes, compró en el último año de operación del bloque 16, compró todas las acciones de Repsol con la intención de que se le extienda el contrato, que incluso el mismo ministro Santos Alvite negó la extensión de ese contrato alegando de que la empresa no tenía suficiente experiencia ni solvencia financiera para hacerse cargo de ese bloque, un bloque que producía 10,000 barriles de petróleo por día en ese entonces, pero que serían ellos los interesados en hacerse cargo de un bloque del más importante del país que produce 80,000 barriles de petróleo por día aproximadamente. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Y lo que llama la atención es que además esto se haga siempre a espaldas de la gente, ¿no? Porque diferente sería de que todas estas circunstancias se transparenten ante la opinión pública, incluso para poder debatir qué es lo que están negociando y por cuánto le están negociando. Pero como esto no sucede, genera las suspicacias obvias, como el caso de la barcaza, que es un caso, por decirlo en términos comparativos, más pequeño, no menos importante, pero más pequeño. Y esto demuestra la intención de lo que se estaría haciendo. Y ojo, lo que anticipamos nosotros también es que con Amistad, que es el campo de gas, van a querer hacer exactamente lo mismo. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el oleoducto de crudos pesados, si nos ayuda David poniendo en contexto este hecho, ¿no? ¿Cuánto tiempo está operando ya el OCP en Ecuador y cómo debería llevarse adelante el proceso de transición de manos privadas a que éste sea ya operado por el Estado? A ver, rapidito, el OCP se construyó en el año 2003 con una capacidad contratada de 450,000 barriles por día de transporte de crudo pesado. Operó durante 20 años por contrato que finalizó en enero de este año y ha estado prorrogado, igual sin mayor explicación ni jurídica ni técnica de parte del ministerio, la operación en manos del privado. Ayer, mediante un reportaje televisivo, nos enteramos nosotros que han hecho una prórroga adicional hasta noviembre, lo que haría ya casi un año de prórroga adicional, con la justificación de que se estaría analizando los cambios que se habían hecho por las variantes que se realizaron en el OCP, por la regresión erosiva del río Coca, y que estarían analizando una extensión del contrato a cambio de una construcción de una variante definitiva. Ya, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Primero, que tengamos una disminución de la capacidad de transporte del ducto contratada por las variantes que se han realizado, porque las variantes se realizaron, según el mismo reportaje que salió en Ecuavisa, con menor diámetro de tubería al que estaba diseñada. Sí, eso disminuye la capacidad de transporte. Segundo, que se esté negociando una extensión del contrato a cambio de que la contratista realice una variante definitiva y recupere la capacidad de transporte del ducto, cuando esa era su obligación en un inicio. Claro. Es decir, cuando ellos incumplen al hacer una variante que disminuye la capacidad de transporte, ahora con la justificación de que para que puedan hacer las inversiones les van a extender el contrato, lo que están haciendo es básicamente que el Estado pague las consecuencias de un incumplimiento de la contratista. Así de claro. Y tercero, ayer en ese reportaje decía que la inversión va a ser de $150 millones. Solamente por dejar de pagar tarifa al OCP, el Estado ahorraría $125 millones por año.
Lo que quiere decir que solamente con la reversión en un año y un poquito más, tendríamos el dinero para hacer esa variante definitiva con esos 150 millones de inversión. Es decir, no justifica por ninguna parte. Pero acá se está buscando, además, en otra movida sospechosa, porque la otra cosa que se anuncia de parte de la misma concesionaria es que la empresa Pampa de Argentina compra el 36%, si no me equivoco, de acciones del OCP que estaban en manos de las compañías chinas a último momento. Yo digo, ¿quién compra acciones de una compañía que está a punto de perder el contrato, que ya lo perdió en la práctica porque ya feneció el tiempo? ¿Quién compra acciones si no ve o vislumbra que tiene seguro un negocio a futuro? Y esto es lo que no se está transparentando. Ahora, Petroecuador está, o el Estado, no sé si a través de Petroecuador o cuál entidad, está en condiciones de asumir el control de esta tubería, de hacer las variantes que son necesarias hacer y de poderlo pasar a custodia del Estado. No, por supuesto. Sí, lo que se hace cuando hay una operación de reversión al Estado es que pasa la infraestructura, pero también pasa la gente. ¿Sí? Es decir, la misma gente que está trabajando en la empresa OCP en este momento debería pasar a manos de Petroecuador. Y nosotros decíamos, ya, por último, si no quieren que sea Petroecuador el que se haga cargo, haga una empresa pública para que maneje el OCP. ¿Sí? Pero el asunto es que esto se quede en manos del Estado. No que se garantice el negocio de un privado a costa de intereses del Estado, que es lo que están haciendo en este momento. Entonces, el problema que estamos viendo acá es que hay una política generalizada, donde por un lado se busca, se conversa a espaldas de la gente para entregar recursos energéticos y de infraestructura del Estado a intereses privados, y por otro lado también se hace lo que nosotros llamamos un autosabotaje al reducir presupuesto de inversiones a las empresas públicas para justificar lo primero, es decir, la entrega de la infraestructura. Ahora, hay otro tema, David, y es esta supuesto cierre del campo 43 del ITT, que supuestamente se habría dado el 28 de agosto. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Se produjo o no se produjo el cierre en las condiciones y en las fechas que dice el gobierno que se lo hizo? ¿Y qué se puede esperar una vez que se ha dado este paso? A ver, lo que se sabe es lo que ha anunciado el gobierno en medios de comunicación, ¿no? Que existe un plan para un cierre progresivo. Eso es lo que ha anunciado el gobierno. Más allá de eso, a ver, acá hay una preocupación que es fundamental. Nosotros anticipamos cuando nos opusimos a esta consulta que iban a haber 3 consecuencias de este tema, que las 3 estamos ya viviendo, 2 ya se cumplieron y una más. ¿Cuál fue la primera? Dijimos va a subir el IVA. La segunda dijimos van a subir el precio de los combustibles. Y la tercera dijimos van a privatizar el resto de campos en manos de Petroecuador con la excusa de que no hay plata porque tenemos que gastar la plata en desmantelar el bloque. El presidente Noboa dijo en la campaña electoral que este bloque era un bloque sin importancia, que apenas entregaba $1 por barril y que según sus cuentas eso era nada básicamente. Hoy se dan cuenta que es un bloque que entrega $1.200 millones al año el presupuesto del Estado. Pero lo que es más grave es que el desmantelamiento que nosotros en ese entonces advertimos que le podía costar al Estado cerca de $4.500 millones, además de lo que deja de recibir por dejar de producir el petróleo que eran los $1.200 millones y de botar a la basura $2.000 millones en inversiones, no han dicho de dónde van a sacar los fondos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Van a cerrar el bloque con presupuesto operativo de Petroecuador? Y si es que hacen eso, lo que estarían haciendo es destinando presupuesto que es para producir con la finalidad de que se desmantele la infraestructura de producción. Entonces, para darse el cierre, lo que debe hacer el gobierno nacional es asignar fondos del presupuesto general del Estado, no de los fondos de Petroecuador, para desmantelar el bloque. Y el presupuesto de Petroecuador tiene que destinarse a incrementar la producción de los otros bloques para compensar la caída que se va a dar con el cierre del ITT. El cierre del ITT en los actuales momentos, digamos, y tomando en cuenta lo que nos ha dicho hoy David, más todo lo que hemos conversado durante el último año, en cuestión de recursos económicos y lo que se resigna para el Estado, ¿qué significa, David? Tomando en cuenta, por un lado, lo que se deja debajo de la tierra, pero por otro lado también el costo
que significa el desmontar toda la tecnología, todos los fierros que están instalados allá. Y quiero preguntarles sobre algo más, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado ambiental y la tecnología que se utiliza hoy en día para evitar que el impacto en el ambiente sea el mismo que provocaron en su momento empresas como Chevron, por ejemplo, ¿no? Que tenían cero responsabilidad con el planeta, con el ambiente, en fin. Ese crudo, tal como nos lo han vendido, ¿se va a quedar bajo tierra o puede ser que se instalen maquinarias en la zona de frontera y a través de los sistemas de racimo ese crudo puede ser extraído desde países vecinos? A ver, respecto a la primera parte de la pregunta, el Banco Central estimó que el impacto en 20 años del cierre del ITT, incluyendo desmontajes, impacto social, contratos, etcétera, es cerca de 17 mil millones de dólares. Ese es el impacto a 20 años que estimó el Banco Central en la economía, no es solamente el impacto al Estado, sino el impacto a la economía. Respecto de lo segundo, a ver, este es el primer país en el que se desmantela la infraestructura tecnológica de punta, la más moderna, la más tecnológica, para quedarnos con la infraestructura más antigua en el resto de bloques, ¿no? El ITT tuvo un trabajo de ingeniería impresionante de parte de técnicos nacionales. Tuvo unas inversiones en infraestructura que no se ha visto en la industria petrolera nacional, y por tanto el cuidado precisamente del medio ambiente en este bloque fue excepcional. Lo que se hizo con el ITT es orgullo de los trabajadores petroleros nacionales y referente a nivel mundial, porque es la primera vez que se tiene una operación tan limpia, tan segura en un parque nacional de estas características, ¿no? En un área tan sensible. Yo, perdón que le interrumpa ahí, David. Yo tuve la oportunidad de estar una vez en el campo ITT, y por ejemplo, yo que soy un absoluto ignorante en materia de ingeniería petrolera, conocí lo que es un puente de dosel, por ejemplo, o lo que es un paso deprimido, o lo que son las bandejas ecológicas, que fueron instalaciones que forman parte de ese proyecto y que me gustaría que usted un poco le cuente a la gente para qué sirven y por qué se instalaron. Sí, precisamente lo que se buscaba era tener una convivencia con la naturaleza, ¿no? A ver, toda actividad humana siempre va a generar un impacto cuando se mete en la naturaleza, ¿no? Pero lo que buscábamos acá era tener una convivencia que permitía que precisamente especies de animales no vieran, por ejemplo, afectado su ruta de tránsito por las instalaciones petroleras. Entonces, los puentes de dosel, los pasos deprimidos, eran instalaciones que permitían que la fauna que ronda la selva pudiera continuar con su viaje habitual, con su recorrido habitual en su hábitat natural. Las bandejas ecológicas, así como la estructura de cubeto, de apagado automático y demás que teníamos lo teníamos todavía en el bloque, lo que permite es precisamente que si se da un evento que puede suceder, un evento de derrame, de descontención de crudo o de algún contaminante, este sea inmediatamente contenido en infraestructuras diseñadas para el efecto. Es decir, si bien se dieron eventos como puede ocurrir normalmente en cualquier operación, esos eventos nunca llegaron a tocar el suelo de la selva, ni ninguna otra planta, ni nada por el estilo en el ITT. Son eventos que fueron contenidos en las infraestructuras que fueron diseñadas para el efecto, ¿no? Entonces, esto es, como digo, es pionero y es único en lo que se ha hecho en el país, y por eso es que a los trabajadores sí nos duele que lo mejor que hemos hecho en este país en industria petrolera sea precisamente lo que van a tirar al tacho de la basura. Toda esta tecnología que usted acaba de mencionar, ¿no se puede utilizar en otros campos que estén bajo la administración del Estado? No, la mayoría de cosas no. Ya cuando una infraestructura es utilizada, habrá ciertas cosas, de pronto tanques que se puedan desmontar, separadores, pero ya infraestructura que ha sido enterrada, utilizada y demás, en el momento de desmontar, ya básicamente va a la chatarra. Entonces, lamentablemente se va a perder mucho de esto. De pronto algún equipo electrónico se pueda rescatar, pero obviamente este es equipo además que fue diseñado para una instalación en específico. Sí, es decir, generalmente se hacen los diseños para la instalación que estamos construyendo, con planos de la instalación y todo. No es lo mismo remover
estos equipos y ocuparlos en otras instalaciones que no están con el diseño exacto para el que fueron construidas estas. Para finalizar, David, hay información de prensa que señala que hay constantes derrames en los pozos que están bajo administración de Petroecuador y que no hay la suficiente diligencia ni los recursos para combatir estos derrames, para remediarlos, que no hay los materiales. ¿Es así? A ver, hay que contextualizar lo que significan derrames, ¿no? También yo escuchaba el otro día a la misma exgerente de Petroecuador en una entrevista que decía, a ver, siempre hay derrames, se cataloga como derrame y se deporta como derrame, pero nunca dicen si esos derrames fueron contenidos. Es decir, la mayoría de esos derrames sí son contenidos de instalaciones diseñadas para eso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en la práctica es que hay, sí, bastante de robo en tuberías, de pinchazos de tuberías, no solamente de crudo, sino sobre todo de combustibles muchas veces, a nivel nacional. Por eso hablábamos de que es importante que el Estado ejerza control sobre las instalaciones a nivel nacional, no solamente en el oriente. Aquí tenemos redes de poliductos a nivel nacional en todas las provincias, que son blanco todo el tiempo de robo, por ejemplo, de combustibles, que eso es Vox Populi, dominio público, y que el Estado poco o nada está haciendo para controlar esto. Incluso cuando hablan de contrabando de combustible, ¿no? Cuando justificaban el alza del precio de los combustibles decían, es que tenemos que contratar el contrabando. Controlar, perdón, el contrabando. Lo que se hace con el contrabando no es generalmente el que compra y revende, sino el que roba y vende. Y el problema es que no se está controlando lo que se roba. Entonces usted le puede poner cualquier precio al combustible, que si no controla el robo en las tuberías y los pinchazos clandestinos, obviamente no va a lograr controlar el contrabando de combustibles. En cuanto a la seguridad, ¿qué se conoce sobre la seguridad, el tema delincuencial que está también tomando bastante fuerza en el sector amazónico donde están los pozos petroleros? ¿Qué se conoce al respecto? ¿Están debidamente custodiados o también ya están siendo de cierta manera intervenidos por estas organizaciones delictivas? A ver, como trabajadores nosotros hemos venido exigiendo, no de ahora y no de esta administración, sino de hace un par de años atrás, desde que tuvimos eventos con nuestros compañeros, que el Estado garantice la seguridad de las operaciones y del personal en la Amazonía. La situación se ha ido complicando cada vez más, en realidad. Nosotros sabemos que en la Amazonía hay cada vez más casos de puntos calientes, digamos, en donde se está complicando el tema de la seguridad, y los trabajadores seguimos exigiendo que el Estado se haga presente con sus equipos de seguridad para resguardar al personal. Lamentablemente eso no está sucediendo. Hay muy poca presencia del Estado en materia de seguridad en todo el oriente ecuatoriano, y por tanto los trabajadores seguimos todo el tiempo en riesgo de sufrir las consecuencias de esa inseguridad. Muchísimas gracias, David. Muy gentil por atendernos siempre. Muy amable. No, con mucho gusto. Un abrazo.